Buen día, profe. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Y los demás? ¿Dónde andan? Oli, buenos días. Hola. Ay, perdón, es que no encontraba dónde apretarle. ¿Cómo han estado? Pues bien, profe, aquí andamos. Muy bien. Los demás sí saben que teníamos clases, pues les puse el mensaje, ¿no? Pues vamos a iniciar entonces, porque Pues se de supone que sí. cualquier manera se está grabando. Miren, vamos a empezar a leer sobre las neurosis de Freud. O sea, no, no las que él tenía, sino su idea. Ahí tienen el documento. Déjenme abrirlo. Ahí va, ahí va. ¿Sí se ven? ¿Está presentando? Sí, No se ve. Ah, ya. Ya se ve. ya, bueno. Bien, si me ayuda alguien a leer y luego vamos, puntualizando cada dato. ¿Le ayudo, profe? Sí, Principio. El adelante. descubrimiento del origen de las neurosis por Anthony Storr. La Mm, teoría psicoanalítica afirma que la ah, neurosis, sí, ¿sí? nada más Es déjenme, una... les comento de quién es Anthony Storr. Él es uno de los biógrafos más importantes de Freud, pero no es un biógrafo tradicional, es un biógrafo que aparte fue un psicólogo muy reconocido en Reino Unido. Y de hecho, clarifica muy bien los libros de Freud. Cuando tú los lees, te quedas con la idea de que qué quiso decir, ¿no? Y ese señor es muy clarito, te clarifica muy bien todo. Entonces, estamos en muy buenas manos, eh, y por eso elegí a Anthony. Esto no es mío, ¿eh? Esto no vayan a pensar que yo lo escribí. Adelante. Dice, entonces, la teoría psicoanalítica afirma que la neurosis es una afección de origen psicológico cuyos síntomas cumplen una función simbólica. Entre dichos síntomas están la intolerancia hacia los demás, el malestar subjetivo, es decir, que no concuerda con la realidad, irritación por situaciones de poca importancia, explosiones al hablar con una persona, sentimientos de culpa poco fundamentados y tener un orden excesivo o hábitos secuenciados. Hasta Entonces, ahí. sí, mi querida amiga Celina. Uh-huh. Miran, la neurosis, bueno, la teoría de Freud de la neurosis no ha podido ser superada por nadie. O sea, realmente eh, los poquitos errores que tuvo Freud, mm, no- podemos pasarlos por alto y prácticamente seguimos entendiendo muy bien la psicología en cuanto a neurosis. En cuanto a psicosis, no. Ahí sí hay una brecha muy grande, y hubo bastantes errores de Freud para poder entenderla. Y aparte él mismo tenía el prejuicio de que, pues no, si era gente ya muy, muy mal, mentalmente hablando, no se podía hacer nada. Entonces, pero sí, en la actualidad sí se puede hacer mucho.
y todos los otros grupos de trastornos que están alrededor de la neurosis, pero que no son neurosis ni psicosis, que se llaman trastornos del límite, como las somatizaciones, como ¿cómo se llama este? Los somatoformes o los psicosomáticos, tampoco nos ayuda mucho Freud. En algunos casos sí, pero, y en las psicopatías tampoco. O sea, casi el rey de las neurosis es Freud. O sea, él nos deja bien clarito lo que son. Cumplen una función simbólica. O sea, no es, por ejemplo, si a alguien le duele la cabeza, pero discutió con su jefe hacía 2 horas, está somatizando, pero ahí estamos hablando de que es del presente al presente. Entonces, a eso él le llamó neurosis actual, para diferenciarla de la otra neurosis. Por ejemplo, a alguien le duele la cabeza cuando ve eh, a una persona que se parece a su papá, vamos a suponer. Esa no es una neurosis actual, esa es una neurosis a secas. Él le llamó psiconeurosis, pero en la actualidad se le llama de nuevo neurosis. No sé si fui claro. Ahora miren, por ejemplo, la gente que tiene un carácter complicado, por ejemplo, que no tolera a ciertas personas, o sea, en general los seres humanos tendemos a ser amigables hasta cierto límite. Si no conocemos a alguien, pues, y sobre todo con los años, vamos perdiendo confianza y guardando el respeto por los desconocidos. Pero hay gente que en especial tiene problemas en sus relaciones con los demás, porque no toleran ciertas, o sea, me cae mal que alguien coma manzana, por ejemplo, el ruido que hace, o me cae mal que alguien hable tan fuerte, o cosas por el estilo. Estamos hablando de una psiconeurosis, o sea, una neurosis del pasado, no de una neurosis actual, para diferenciarlas. Otro detalle es el malestar subjetivo se refiere es que el malestar objetivo es muy diferente al subjetivo. Miren, si yo, por ejemplo, eh, tengo un malestar porque salí del coche y me agarró un aguacerazo con todo y se me mojaron los zapatos, que por cierto los acaba de comprar, vamos a suponer, y muchos papeles que traía importantes, ¿no? Ese malestar no va a ser subjetivo, es objetivo. Aquí habría una diferencia de neurosis actual que se combine con la neurosis del pasado, siempre y cuando sea exageradamente grande la molestia de la persona. Si los papeles eran muy importantes, de un seguro de vida o de su retiro, de su jubilación, o algo que va a tener que hacer y que es muy complicado, a lo mejor sí se justifica, pero hay cosas que no se justifican. ¿Sí? Entonces eso es una neurosis del pasado, no actual. Porque, miren, el psicólogo va a estar siempre, ahora sí que estamos expuestos a cometer el error de confundir neurosis actuales con neurosis del pasado. Si llega un paciente y nos dice que no aguanta a su suegra, podemos pensar es que le representa a lo mejor a su mamá de niño, pero ¿qué tal si la suegra es una hija de la fregada y así me explico? Entonces, ahí sería una neurosis actual, no sería una neurosis del pasado, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy listos para identificar, se puede saber muy bien, por ejemplo, qué le hacen la suegra. No es que la suegra llega queriendo cambiar todos los muebles de la casa, no es neurosis del pasado, es neurosis actual, ¿verdad? Entonces, pero si la suegra, es que llega y me siento yo muy mal porque ella está presente, esa es una neurosis del pasado, porque no hay justificación, no le está haciendo nada a la suegra. ¿Sí me explico? O sea, esa es la neurosis a las que se refería Freud, que son subjetivas. ¿Sí? Luego, hay gente que se irrita por cosas que no valen la pena. O sea,
que son, o sea, el café tiene que estar a 33 grados o a 70 grados, por ejemplo, y estás a 69 y está bien enojada por eso. O bien, un mosquito se le pegó en el parabrisas de su coche y entonces el mosquito representa algo del pasado, pero no lo sabemos todavía. O sea, no lo sabe el paciente, que debemos de llamarle mejor usuario del servicio, pero Freud, vamos a respetar su nomenclatura, porque él les llamaba pacientes, porque él no era médico, pero en la actualidad se considera un poquito falta de respeto, porque es un encuentro entre dos seres humanos donde no hay una posición de jerarquía o de poder del psicólogo sobre el paciente. Por lo tanto, no se le debe llamar paciente, sino usuario, porque usa mi servicio. Simplemente, o sea, es como cuando tú vas y compras un paquete de telefonía celular, tú eres un usuario. Cuando tú, ahora sí que compras una ayuda psicológica, eres un usuario. Porque eres un paciente si no podemos, si también el psicólogo tiene neurosis? O sea, el médico, ese sí es muy diferente al psicólogo. El médico sí tiene pacientes. ¿Por qué? Porque la persona que va con él tiene un cuadro clínico y con una enfermedad concreta que solamente el doctor puede curar, o sea, el médico. Pero en el caso del psicólogo, no puede él atinarle, tiene que estar interrogando y explorando al paciente, sumarse con él, viajar con él al pasado para encontrar en dónde está la causa del problema, regresarse al presente y entonces interpretarlo. Por eso no es un paciente, es un usuario. No sé si se dan cuenta de la diferencia. Eso es una situación que se ha cada vez puesto más, se le ha puesto más énfasis a que no somos como el médico, sino somos una profesión un poquito diferente, porque no tenemos, por ejemplo, que si tiene esto, le hago esto. Por ejemplo, un médico, tú tienes catarro y te receta para el dolor de cabeza, para que no moquees y tal vez algo contra el virus, ¿no? Y él ya sabe, eso es, no necesita preguntarte nada de tu pasado, me refiero, ni de cómo te llevas con los demás, ni nada de eso. O sea, ya tiene él su cura. Entonces sí es un paciente. Pero en el caso de nosotros no sabemos nada, si es del pasado, si es del presente. Tenemos que indagar, explorar y aparte tenemos que atenernos a que el usuario se pueda sentir mal y nos deje de usar y vaya con otro psicólogo, cosa que no ocurre con el médico. Casi siempre el que va con un médico, ahí mismo él acepta el tratamiento del médico. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, la culpa tiene dos caras, la que es racional. Un niño que, que se le a, a los niños, cuando tú les regalas una mascota y están muy chiquitos y se les muere la mascota, andan como muy temerosos porque creen que ellos la mataron. No saben que por ejemplo, un pollito se murió y entonces el niño cree que lo mató. A eso se le llama culpa irracional. Conforme vamos creciendo, la culpa se va volviendo cada vez más racional. Por ejemplo, si tú golpeas con tu coche a otro coche, te bajas del coche y le dices al otro que fue su culpa. Entonces, eso obviamente hablaría de que no tienes, en ese momento, el enojo te está neutralizando la culpa. ¿Sí me explico? Pero si tú estás muy sereno y no estás enojado, y tú sabes que le chocaste al otro, tú te bajas y le dices, pues vamos a arreglarnos, yo fui el culpable, qué sé yo. Entonces esa culpa se llama racional, pero hay gente que se siente Rey Midas al revés, que todo lo que toca lo convierte en popó, valga la expresión. Entonces esas culpas son irracionales y son muy propias de las neurosis. O sea, el neurótico, por ejemplo,
si está en un trabajo y el jefe le habla y de repente siente mucho miedo y se pone a pensar, pues, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Pero no hay nada que concuerde con la realidad que hizo algo mal. Esa es una culpa irracional. Entonces tiene que ser del pasado, no puede ser del presente. O sea, eso no se aprende, dicho de otra manera. Las culpas no se aprenden, o el estilo culpígeno no se aprende, tiene que ser del pasado. Se le llaman, esa es psiconeurosis o neurosis del pasado. Y también la gente que es de más, que las cosas tienen que hacerse de una manera y no de otra. Por ejemplo, me acuerdo que una tía, cuando estaban cambiando a un bebé, el orden de ponerle el pañal, fue y regañó a la mamá y le dijo, tienes que poner primero las cinta adhesiva arriba y luego cerrar así, porque la mamá lo hacía al revés. Entonces, ese orden excesivo, pues habla de una psiconeurosis, porque las cosas pueden hacerse, si se pueden, claro, hacer de varias formas y de varias formas salen bien, no tienen por qué seguir un orden estricto. O cuando hay hábitos secuenciados, ¿sí? Cuando la gente tiene que, exactamente después de enjabonarse, se lava los dientes. No se puede lavar los dientes ni antes ni después. Entonces, eso es un hábito secuenciado y habla también de psiconeurosis. Porque eso, ¿de dónde lo aprendió? Si la gente se baña sola. Eso no se aprende, pues eso ya es una especie de, valga la expresión, como de maña que cada quien tiene y que, pues, en el caso de que la gente sea muy rígida, que no pueda, sí, porque hay gente que dice, no, yo solamente me puedo dormir bajo estas condiciones y en mi casa, etcétera. Y hay gente que puede aceptar que la vida tenga muchas manifestaciones. Esa gente es un poco más, recuerden que, que todos somos neuróticos, ¿eh? O sea, en alguna medida, pero, bueno, cuando salimos del circulito chiquito hacia el circulito más grande, ya tendríamos una neurosis, que en este caso sería del pasado. Las neurosis actuales no le interesaban a Freud. ¿Qué hace un psicólogo con una neurosis actual? Si se acaba de pelear con el jefe, con la esposa, con el hijo, con el papá, con el abuelo, con el perro. No sé si se puede uno pelear con un perro, pero ¿qué hace un psicólogo cuando una persona le habla de eso? Pues la contiene. O sea, es decir, trata de darle apoyo, de tratar de ver si podía haber previsto esa situación, de darle arropamiento, tal vez de subir su autoestima para que no se sienta mal por el hecho, pero no va a interpretar nada, porque no tiene nada que interpretar. En sí la terapia es interpretar y contener, son las dos, es interpretar y contener, son las únicas cosas que se hacen en terapia, pero en diferentes momentos. Perdón, son tres: señalar, interpretar y contener. Entonces ahí, si es neurosis actual, tú contienes, no interpretas, pero las del pasado, las psiconeurosis, sí se interpretan, porque no se pueden curar si no se interpretan. Pero no se pueden interpretar el primer día de que tienes la terapia. Tienes que esperarte, ¿sí? Porque el primer día que tienes la terapia no tienes datos suficientes. Conforme pasan los meses, viajas al pasado de la persona, te conviertes en un detective junto con ella, le ayudas como detective, pero en realidad el trabajo lo hace ella. Tú eres un detective nada más, que estás tomado de la mano del paciente, viajando al pasado y tratando de entender por qué actúa de la forma que actúa en el presente, que no se justifica. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentario? No, ninguna, profesor. ¿Todo está bien? Sí. ¿Se checa con lo que han visto en otras materias? Bueno, miren, estos Pues esto es síntomas, más interesante, profe. perdón. Esto es más interesante. Me quedé pensando que si un neurótico se pelea con el perro, ¿y cómo contiene?
Lo que pasa es que sí, obviamente que si es un problema constante, que traigan un animal a la casa, porque si Sí. el neurótico no lo trae broncas con un perro, no lo va a llevar. Ajá, Lo lleva, eh, casi siempre los niños son los que llevan los animalitos, ¿no? Entonces, sí. cuando lleva el animalito, a la casa y constantemente se queja de que huele mal la casa, por ejemplo, y no huele Ujú. mal la casa, ¿sí? Entonces, y está siempre molestándose con esas situaciones, es una psiconeurosis, ¿sí? Muy bien. En sí, el pleito no va a ser, a lo mejor sí le pega al perro y lo hace que se vaya al corral o a la cochera o donde lo tengan y evita que entre a la casa. Entonces esa va a ser una situación que es psiconeurótica, o sea, no es actual. A menos de que un perro te muerda de a de veras, eso es una, eso sí, eso sí es actual, o sea, eso, pues, ¿cómo lo interpretamos? O sea, no se puede interpretar eso. Pero lo otro sí, porque ¿a qué representa el perro para él? Tal vez la mamá del niño le dijo que había microbios y que tenía que tener mucho cuidado con ellos y lo traumatizó a la mamá en ese sentido. Entonces, cuando se llega al origen de, del problema, de cuando la mamá lo traumatizó, ya automáticamente ya no le molesta el olor del perro. O sea, ¿por qué? Porque lo hace consciente. Miren, cuando nosotros hacemos consciente lo inconsciente, nosotros ya no tenemos problemas de tipo neurótico del pasado. Se van esfumando y adquieres control sobre tu vida. A lo mejor te sigue molestando un poquito el olor del perro, pero ya lo puedes tolerar y manejar. Porque en sí, todo ser humano tiene una personalidad y dentro de la personalidad pudiera ser un estilo de vida el querer ser muy pulcro. Entonces eso no es una neurosis. Cuando es manejable por el individuo y tolerable por el individuo, no es una neurosis. Aunque sí recuerda un poco a la neurosis del pasado, ya no es una neurosis, porque la está controlando, aunque haya cierto grado de molestia. Pero es normal, por ejemplo, hay gente que le molesta mucho los días que pega muy fuerte el sol o los días lluviados, cuando cae lluvia, hay gente que se molesta, pero ¿por qué se molesta en concreto? Por una cosa u otra, pues porque su personalidad es así. Si la lluvia le estropea la ropa que tendió, pues obviamente no es una neurosis del pasado, es una neurosis actual, o sea, provocada por la lluvia, porque le obliga a trabajar doble, secando la ropa, volviéndola a lavar, ¿sí? Miren, lo que dice Freud, por ejemplo, la neurosis es angustia, miedo, irritación, pero es una lucha entre el deseo de repetir los viejos patrones infantiles y los mecanismos de defensa que el sujeto usa para justificarlos. El mecanismo de defensa sería el síntoma del presente, ¿sí? Pero el síntoma no se relaciona con la vivencia del pasado que lo originó. Como no se relaciona, como no se vincula, el cerebro, la mente más bien dicho, no tiene forma de autocurarse. Por eso necesita a alguien que lo acompañe a ver, a explorar esa parte, esas situación cuando se generó para que pueda hacerlo consciente. Pero la gente, miren, muchísima gente que es neurótica lo justifica, ¿sí? O sea, los neuróticos tienen lo que le llamaba Freud una coraza. Hay neurosis del pasado muy fácilmente manejables y curables y otras no. Eso depende mucho del tipo de neurosis. Por ejemplo, se sabe que el obsesivo compulsivo es el último en curarse de los neuróticos. Es la neurosis más difícil de quitar porque el usuario
siempre se justifica de que tiene la razón. Por ejemplo, que le ponga doble llave a la casa. Y si no le pone doble llave, no puede dormir. Y tú le dices, oye, pues es que estás exagerando. Y él dice, tú lo que quieres es que me asalten, que me maten en mi propia casa. O sea, pudiera ser, ¿verdad? Pero es muy remota la probabilidad como para que se preocupen, ¿no? Entonces ahí hablaríamos de una coraza muy fuerte. Casi los neuróticos de hecho Freud lo dijo, el obsesivo sí, sí lo podemos curar, pero necesitamos echarle muchísima carne al asador, muchísima fuerza y que también el otro quiera cambiar, porque si no, casi siempre el neurótico obsesivo compulsivo está a gusto, está, para él el mundo es el que está mal, no él. O sea, el hacer las cosas como las hacen, ¿no? Por ejemplo, esterilizar una taza antes de tomar café es una super exageración. O sea, tú puedes beber en una taza, a lo mejor enjuagándola, lavándola nada más, un estropajo. Obviamente no va a estar 100% limpia, pero si alguien la lava como 8 veces y luego le echa alcohol y luego la vuelve a lavar y luego le echa, la calienta en el microondas para que se mueran los microbios, pues estamos hablando de que sí, de que hay una neurosis. O sea, y esa neurosis es de tipo obsesivo compulsivo, así se le llama. Y son muy difíciles de curar porque si la persona tiene en la mente que los microbios te matan, cuando tú como psicólogo le digas, pero ¿por qué es tan importante para usted calentar una taza? ¿Qué quiere usted que yo me enferme del estómago? O sea, se va a justificar. Casi, por eso les digo que esos casi no se curan. Las demás neurosis sí son muy curables, mucho más curables, y hay unas muy benignas, digamos, que casi a los 2, 3 meses se están eh, pues aliviando los síntomas de ellas, ¿no? En el caso de esta que les digo, pues es de las más complicadas y difíciles, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? ¿Todo bien? No, profe, vamos muy bien, sí. Bueno, miren, si me hace el favor de leer a alguien, ¿quién anda por ahí? Aparte de Celina. Yo también aquí estoy, pero no tengo la cámara. Es que estoy en mi celular. Ah, no, pero sí alcanzas a leer. Sí, bueno, no, porque voy por mis lentes que estén chiquitas las letras. No, no, no te preocupes, no, si quieres quedarte. Yo le ayudo. Que nos ayude alguien más. Yo le ayudo. Sí, La teoría de Freud sobre las neurosis tiene dos bases. Una que toda neurosis proviene de las perturbaciones de la función sexual y dos que es la medida en que se retrocede a la infancia, se comprende mejor cómo se da dicha neurosis, es decir, durante los primeros años de vida, mientras que otros especialistas se hubieran dedicado a estudiar los procesos traumáticos. Lo que lo que hizo Freud fue enfocarse al estudio del desarrollo sexual y emocional de los niños, adelantando la teoría de que la neurosis de la vida adulta se, mani- se manifestaba porque el desarrollo sexual del niño había quedado interrumpido en alguna etapa. sí, muchas gracias. Eres Ángeles, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Miren, Freud, pues sorprende al mundo porque el mundo de hecho no estaba preparado para como bomba, como, ¿qué les puedo decir? Los quedan 10 minutos. Como, sí, pues, eh, escándalo, no sé cómo decirlo, tan fuerte que genera su teoría de que las neurosis provienen de la sexualidad o que está atrapada en la sexualidad infantil.
La sexualidad infantil tiene muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, las personas neuróticas orales tienden a ser sarcásticas o tienden a ser muy elogiadoras o muy aduladoras porque están fijados en esa etapa. Pero esa es pero eso tiene que ver con la sexualidad, no, no entendida en términos de tener una relación para tener un niño entre una mujer y un hombre, sino entendida como una especie de globalidad que está todavía dormida y que todos tenemos, porque no, el día en que la persona es puber y tiene la mujer su primera menstruación que se llama menarquia, o el hombre tiene sus primeros sueños húmedos, ahí su sexualidad se convierte en genitalidad, o sea, ya deja de ser sexualidad a secas a ser genitalidad, porque puede usar sus genitales, ¿sí me explico? Pero la sexualidad no aparece de repente, eso es algo que descubre Freud. La sexualidad la trae cargando el niño desde que nace. O sea, en sí, ¿qué pasa con la pubertad? O sea, ¿qué pasa cuando la persona se convierte en un adolescente y ya tiene deseos sexuales? Lo que pasa es que se desencadenan una serie de procesos hormonales que activan a las glándulas, sobre todo al hipotálamo, a la hipófisis, y en concreto a la zona de los ovarios y a la zona de los testículos para producir óvulos y producir espermatozoides, ¿sí? Eso es un asunto que ocurre, pero la sexualidad se está cargando desde siempre. O sea, la sexualidad no es algo que aparezca de repente. Esa era una idea muy arraigada, porque por ejemplo, cuando un niño este, perdía la vida antes de los 10 años o los 9 años, eh, lo veían como un angelito, ¿sí? Como, como un alma pura, digamos, que jamás pues tuvo oportunidad porque para la religión católica la sexualidad lleva al pecado, ¿no? En el caso de la genitalidad. Si lo haces fuera del matrimonio, si lo haces con una persona que no es precisamente tu esposa, ¿verdad? Es malo. Pero aquí el detalle es que antes de la genitalidad también hay sexualidad. Eso es un dato, y sí, me queda a mí muy claro, muy lógico, que de dónde aparece la sexualidad. Si es un asunto de las gónadas, no puede ser. Las gónadas lo único que hacen es que la voz del varón cambie, que se le ensanche un poquito más la espalda, en el caso de la mujer, las caderas y el busto. O sea, la hormona en sí, es más, ni siquiera la hormona produce deseo sexual. O sea, tú le puedes inyectar 5 cartuchos de testosterona a una persona que no tiene apetito sexual, supongamos a un anciano de 90 años, y no le va a dar deseo sexual. O sea, la testosterona no produce deseo sexual, como tampoco la progesterona, ni los estrógenos de la mujer producen deseo sexual. O sea, la hormona casi no tiene nada que ver con el deseo sexual. O sea, es el cerebro, ¿sí? Por lo tanto, antes, el cerebro no cambia nada con la pubertad. Lo que cambia son, ya se los dije, las gónadas, la femenina y la masculina, que serían ovarios y testículos. Entonces, Freud descubre esto, pero muchísima gente confunde y lo ataca porque creen que se está refiriendo a que los niños tienen sexualidad de tipo genital, cosa que no es cierta. Y obviamente había en ese entonces, como hay ahorita, denuncias contra la gente que
pues sí, que tiene relaciones sexuales con un niño. Perdón, es que me, me están escribiendo del otro grupo. Denme 30 segundos. Ya, perdón. Ay, Dios, ¿cómo me regreso? Oh, que la canción. No, déjenme, dejo de compartir porque no supe qué hice mal y vuelvo a compartir. Bueno, entonces, si ven, si están viendo lo que tengo en la pantalla. Sí, sí se ve. Ok. Sí, bueno, entonces, pues, este es un asunto, o sea, toda neurosis está vinculada a la sexualidad infantil. O sea, una persona que tiene de diferentes tipos de neurosis, claro. Puede estar fijada a la etapa oral, a la etapa anal o a la etapa fálica, ¿sí? Al mismo tiempo dentro de la fálica, hay tres situaciones a las que se puede haber fijado la persona. O sea, que esté vinculado permanentemente con la etapa fálica, que sería la lucha en el complejo de Edipo, que sería la angustia de castración, y en el caso del hombre, y en el caso de la mujer, que sería la envidia del pene. Eso es un poquito también polémico, porque las mujeres feministas, pues dicen que qué padre que lo que dice Freud, porque pues obviamente no habla de que los hombres tengamos envidia, dice que las mujeres son las envidiosas y no aceptan tanto esto. Obviamente que el hombre, igual que la mujer, tenemos envidia. Nada más que, según Freud, la mujer envidiaba el que el hombre tuviera pene, porque eso le daba poder. Pero yo digo que en la actualidad este, estamos caminando hacia una sociedad mucho más igualitaria, y la mujer pues está casi a la par que el hombre. Digo, debe de estar a la par, pero ya casi llegamos casi a la par. Hay muchísima denuncia contra situaciones que antes la misma justicia solapaba. Por ejemplo, hace 25 años, si tomaban preso a un violador, lo único que le pedían era que se disculpara con la persona. Fíjense, en Estados Unidos eran 20 años de prisión, 15, y aquí una disculpa, pues, que pues está mal eso. Ya nos queda menos de un minuto. Miren, seguimos con este tema, es que es un poquito largo. Necesitamos comprender muy bien la neurosis. ¿Sí? Déjenme, les mando luego las ligas y la tarea se las voy a ampliar. Ya me voy, porque tengo clases con el otro grupo a las 8:30. O si tienen alguna Gracias, duda, profe. No, Ok, ninguna gracias, nos duda. vemos la sí, próxima. muy amables, que estén muy bien, Abrazos. Sí, profe, Sí, cuídese gracias, mucho. Nos profe. vemos. Sí, suerte hoy. Bye. A ver a qué hora nos saca. Luego nos saca de trancazo y a veces se espera un ratito. Vaya, ahora sí me sorprendió. Menos de un minuto, ya, yo creo que ya van 2 minutos. Bueno, sigan leyendo esto, ¿no?